Pues vamos a hacer una oración para encomendarnos al Señor en esta mañana y pedirle que nos guíe en lo que vamos a platicar ahora. Vamos a orar. Amado Padre Santísimo, cuántas gracias te damos por la bendición y la misericordia que tienes para cada uno de nosotros, al darnos un nuevo día, al darnos la salud, al darnos la oportunidad de edificarnos día con día a través de tu bendita palabra. En lo que vamos a estudiar ahora te pedimos que tú nos guíes a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de un pasaje que está en Amós. Prácticamente vamos a ver un versículo. La idea era ver de qué podíamos hablar respecto de la bendición de tener un ejército que vela por la seguridad de nuestro país. Así es que por el Día del Ejército. Y pensamos que hay cosas que permiten tener ciertas libertades en el país, y de la que quisiéramos platicar ahora es de la libertad que Dios nos da a través de la Biblia, a través de la conversión de las personas al Evangelio de Jesucristo. Nosotros vemos cómo a través de esta pandemia podemos ver qué fácil es que surja la hambruna o el hambre. Cuando empezó la pandemia y entonces todo el mundo se tuvo que encerrar en sus casas, empezó a haber la necesidad en algunas personas que vivían día a día, el que pudiéramos apoyarlas con algunas despensas. Esto se hizo a través del ejército, repartiendo esas despensas hasta los lugares más escondidos. Nosotros como ciudadanos, muchos pudimos participar, como iglesia también pudimos participar para enviar despensas a todas estas personas, pero el ejército fue esencial para llevar a cabo esto. Sin embargo, vemos que es muy fácil que surja una hambruna. Aquí nosotros vamos a leer cómo el pueblo de Israel vivió en tal condición de rebelión contra Dios, cuando se dividió el pueblo de Israel en las tribus del norte, que son las 10 tribus, y las del sur, que son Judá y Benjamín, cómo las tribus del norte establecieron sus deidades para ya no tener que ir hasta Jerusalén, por temor a que la gente se volviera al rey de Israel, al verdadero rey que establecía Dios, que estaba en Judá, y que perdieran ellos entonces a toda esa población y los mataran. Entonces establecieron dos ídolos para adorarlos, uno en la parte sur y otro en la parte norte, o sea, en las partes más lejanas, para que el pueblo de Israel ya no tuviera que regresar al templo. Pero vemos que esto no fue agradable al Señor, y Amós se constituyó en un profeta que de una forma muy especial Dios lo llamó para ir a predicar a estas personas, al pueblo de Israel, a las tribus de Israel, a las tribus del norte. Y en su libro nosotros podemos leer cosas muy significativas, muy especiales. Era un profeta con mucho valor, porque enfrentó a toda la población, y la manera como los enfrentó era: por una razón va a pasar esto en tal lugar, y por dos razones viene este juicio. Y entonces de esta forma les empezó a hablar acerca de las demás naciones. Y pues claro que todos le aplaudían a esas profecías. Muy bien, Amós, qué bueno que estás predicando esto, que estás profetizando sobre estos pueblos paganos, sobre estos pueblos que son nuestros enemigos, etc. Pero cuando llega y se enfrenta con ellos y les revela el pecado que ellos tenían, ahí ya no les pareció. Y entonces Dios les dijo que iba a venir un juicio sobre ellos, y llegaría un momento en que ellos tendrían hambre. Una gran hambre, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de la palabra del Señor. Y leemos en este capítulo 8 de Amós, vamos a leerlo en Amós 8:11. Amós es de los profetas menores, no porque sean menores en importancia, sino porque sus cartas o por sus libros, que son más pequeños, está Oseas, después de Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel y Amós. En el 8:11 dice lo siguiente: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Esta hambre de la palabra de Jehová vemos que se produjo porque el pueblo se había apartado de Dios, y como consecuencia iban a ser deportados por el rey de Asiria,
y como consecuencia de estar deportados allá, ya no iban a escuchar la palabra de Dios y llegaría un momento donde tendrían hambre por esto. ¿Esto nosotros podemos ver alguna aplicación práctica? Por supuesto que sí. Cuando la iglesia permanece indiferente ante su responsabilidad de evangelizar a la gente que está a nuestro alrededor, puede llegar a moverse un hambre en la iglesia, hambre de la palabra del Señor, porque vemos que trae como consecuencia un enfriamiento espiritual. Ahora, nosotros vemos que este es el hambre que prevalece en el ser humano cuando este hombre, Salomón, pudo descubrir muchas cosas, era un hombre sumamente inteligente, Dios lo proveyó de una inteligencia impresionante y de mucho poder y dinero. Él llegó a una conclusión al final del libro de Eclesiastés y dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Y cuando el hombre no tiene el todo que viene de parte de Dios, el hombre siente una profunda hambre. Aquí nosotros vemos que en este país hay una gran libertad. La posibilidad de que nosotros decidamos el culto que queremos es una gran libertad. La razón de que tú puedas elegir el trabajo sobre el cual tú quieres sostener a tu familia es una razón de agradecer a Dios por la gran libertad. Pero ¿qué pasa cuando una nación no tiene la Biblia? Una nación sin la Biblia carece de libertad. Nosotros vemos que la verdadera libertad está en conocer al Señor. Leemos en Juan capítulo 8, versículo 12. Juan 8, 12. Perdón, sí. Disculpen, es Juan 8, 32. Bien, perdonen. Ahí en Juan 8, 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bien, esto es algo muy importante, es algo muy valioso, el poder tener libertad. De hecho, cuando Dios nos creó, nos hizo personas libres, con libre voluntad. La gran tragedia que vemos desde el Génesis fue porque el hombre tuvo esa libre voluntad y en su voluntad quiso hacer su voluntad. Quiso ser Dios para sí mismo, engañados por el diablo, etcétera, y conocemos la historia. Pero es esencial el que podamos tener libertad para poder tener esa relación de amor con Dios y esa relación de amor unos con otros, de amor y respeto. Pero vemos que un país, es difícil que sea esclavizada a una persona que lee la Biblia. De hecho, los tiranos odian la Biblia, no es de sorprendernos esto. Nosotros vemos que lo único que detiene ahorita que en Guatemala se autoricen leyes de aborto o leyes de igualdad de género es precisamente la iglesia evangélica. La iglesia que no tiene un líder con el cual podamos pactar y arreglarnos para que todos se sujeten y hagan caso a lo que ese líder dice. Nuestro líder es Cristo y lo seguimos a través de su palabra, las diferentes iglesias que hay aquí en Guatemala. Y nosotros tenemos esa libertad para poder decidir lo que queremos como nación. Y esa verdadera libertad nos la da cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, y es el Evangelio el que nos permite refrenar toda esta maldad que está campante en otros países, que ya está aprobada en Argentina, en Colombia, en lugares que pensábamos que nunca iba a suceder esto. Y es muy probable que también quieran imponerla a nosotros. ¿Y qué es lo que lo puede detener? Nosotros como creyentes, cuando hacemos ver nuestra libertad y que hay una razón por la cual no podemos aceptar estas cosas como hechos legales. No significa que con esto ya no se van a llevar a cabo. ¿Se están llevando a cabo abortos en la actualidad aquí en Guatemala? Claro que sí, pero no están legalizados. Hay personas que han decidido ser homosexuales en la actualidad, claro que sí. Pero de ahí a que tengan derechos y puedan adoptar hijos, esto es una afectación que va a producir calamidades en nuestra sociedad y nosotros lo sabemos. Pero entonces podemos tener esa libertad porque conocemos la palabra de Dios.
Ahora, la Biblia o la historia ha manifestado que la Biblia siempre trae esto cuando entra a algún país. Cuando cuando el comunismo entró en Rusia, quedó prohibida la Biblia. Quemaron Biblias y demás. Y entonces hubo personas que arriesgaban sus vidas metiendo secretamente a estos lugares la palabra de Dios, porque era lo único que podía darles la libertad. Y entonces la gente en Rusia empezó a tener hambre, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de la palabra del Señor. Y entonces valoraban mucho a todas estas personas que arriesgaban su vida para hacerlo. Yo conocí un libro de una persona que se dedicaba a eso y narra de qué maneras tan milagrosas Dios lo pudo preservar y le pudo dar la gracia para poder introducir las Biblias a estos lugares. Dice que en una ocasión se encontraba a punto de entrar a este país, a Rusia, y estaban revisando al carro de adelante y tuvieron muchas complicaciones y él se puso a orar: Señor, tú haz que sus ojos se cierren, que no puedan ver el carro que está lleno de Biblias, repleto de Biblias. La cajuela la abrías llena de Biblias, por dentro estaba lleno de Biblias, por todos lados estaba lleno de Biblias. Entonces se entretuvo tanto con el carro de adelante que finalmente pasa el de adelante y se asoma con él y ve más o menos lo que traía, puede seguirte, y lo pasó. Y Dios hizo que no se diera cuenta de todas las Biblias que llevaba. Y así cuenta todas esas historias, pero ellos tenían hambre de la palabra de Dios. Ya no la tenían, ya estaba prohibido. Y cuando entran gobiernos en donde quieren establecer tiranías, lo primero que tienen que hacer es quitar aquello que produce la libertad en el ser humano, que nos alienta a vivir en esa libertad. Y nosotros como creyentes tenemos esa libertad solamente a través de la palabra de Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo en muchos lugares es imposible que se establezca, que se imponga la esclavitud cuando la gente ha creído en la libertad de la palabra de Dios, que leen la palabra de Dios, que leen la Biblia. La Biblia ha demostrado que cuando ella entra produce libertad, libertad en el alma, libertad en la persona, libertad en la familia, libertad en un país. Y esa es una preciosa libertad que podemos nosotros disfrutar gracias a la palabra del Señor. Las naciones que han nacido libres han sido gracias a la palabra de Dios. Si ustedes leyeran o si leyéramos la historia de Estados Unidos, cómo fue que se inició y cómo fueron llegando barcos con personas que querían esa libertad basada en la palabra de Dios, establecieron los principios de sus leyes fundamentados en la palabra de Dios y conociendo que no puede quedar el poder en un solo hombre, porque esto es fácil que se llegue a una tiranía, entonces establecieron la división de poderes en pesos y contrapesos, de tal forma que no hubiera una sola persona que tuviera la decisión del país. Y todo esto fundamentado en la palabra de Dios. ¿Y en qué se basaban? Pues que ellos pueden leer que en la palabra de Dios está escrito que el hombre no puede tener todo este poder. ¿Por qué? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá? Este corazón lo tenemos perverso y es fácil que se corrompa. Por eso es importante mantener esto. Y como es difícil que en un gobierno todo el mundo sea creyente, entonces hay que establecer ciertas leyes para que esto pueda funcionar correctamente, basados en la palabra de Dios. Y establecieron así sus leyes y vivieron en libertad. Claro que en muchos lugares donde se pudo disfrutar durante mucho tiempo esa libertad, al abandonar el Evangelio, están viéndose privados precisamente de esa libertad. Entonces vemos que estas personas anhelan esa libertad. Nosotros vemos cómo esta libertad ha sido algo que Dios nos puede dar como iglesia, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, es guardiana de eso que produce esa libertad, que es la palabra de Dios. Leemos por eso en Juan capítulo 8, en el versículo 36, curiosamente en el mismo capítulo que estaba hablando acerca de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí en el 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es en Cristo que podemos tener esa verdadera libertad. Así que si el Hijo os libertare. Por tanto, la valiente, la determinante predicación
de la palabra de Dios, la clara predicación de la palabra de Dios, alerta acerca del valor que tiene la libertad. Y cuando tú lo valoras, luchas por ella. En tu vida empezó la libertad cuando conociste a Cristo. ¿Y libertad de qué? Fui liberado de la esclavitud del pecado en el que vivía. Quería abandonar el pecado, pero no podía porque mi condición carnal me tenía esclavizado a lo que no quería hacer. Conozco a Cristo y entonces me da la libertad para dejar el pecado y hacer ahora la voluntad de Dios. Y hasta que me convertí pude disfrutar esa libertad que me liberó de la esclavitud del pecado. Y lo mismo ocurre en una persona como ocurre en un país. Pero esta solamente viene a través de la evangelización, de compartir estos dos puntos que acabamos de ver. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el leer la Biblia cada día me permite vivir en esa libertad cada día y disfrutar esa libertad cada día. De tal forma entonces cuando se me presenta el pecado que me quiere esclavizar, lo rechazo. Porque yo sé que produce tinieblas, maldad y muerte, destrucción. Por eso en mi libertad ahora he decidido someterme a la voluntad de Dios, porque en la medida que más me parezca a Cristo, más voy a disfrutar de todos sus atributos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y podré disfrutar esa verdadera libertad que Él me da como hijo suyo, alejado del pecado. Entonces, punto número 1, importante mantenerlo presente. Un país, una nación sin la Biblia es una nación sin libertades, sin libertad. Gracias a Dios aquí en Guatemala tenemos libertad, pero está muy en riesgo. Vemos que están presionando mucho las fuerzas del mal, la agenda globalista está presionando cada vez más, y mientras más corruptos sean nuestros gobiernos, es ahí donde tenemos que enfocar nuestra oración, a pedirle a Dios que obre en los corazones de nuestros gobernantes, que puedan conocerlo. Mientras más corrupción hay, más nos vamos a esclavizar. ¿Por qué? Ahí en Proverbios 22, si no mal recuerdo el 7, dice que las riquezas, cuando el hombre pide prestado, es siervo del que presta. ¿Sí? Si nosotros como país seguimos en esa corrupción, nos vemos obligados a seguir pidiendo prestado. Y cuando pides prestado, te conviertes en siervo del que te está prestando, lo que pasó en Argentina. Deben tanto dinero que, las instituciones que han puesto los de la agenda globalista, como el Banco Mundial, le dicen: te prestamos lo que tú necesites, pero eres siervo del que te presta. Me autorizas el aborto y me autorizas la ideología de género. Y cuando no hay escrúpulos, cuando no hay libertad, cuando no se conoce el Evangelio, yo no tengo ningún problema con eso. Venga el dinero y seguimos funcionando, ¿verdad? Es el que toma prestado se convierte en un siervo del que le presta. Y solamente Dios puede librarnos de esto. Pero también un país o una nación sin la Biblia es una nación sin fundamentos o sin un sólido fundamento. Leamos lo que dice en Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos,
y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Un pueblo que es edificado sobre el fundamento de la palabra es un pueblo sólido, fuerte. Un pueblo capaz de resistir las tormentas de la vida. Y se nos vienen fuertes tormentas. Un pueblo que sí cree en los absolutos. Sin la palabra de Dios, sin este fundamento sólido, no existen absolutos. Todo entonces se convierte en algo relativo. Nadie sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y al meternos a esta relatividad, entonces pueden hacernos partícipes de cualquier tipo de pecado. Tratándolo de ilustrar un poco, no sé si ustedes lo han visto, pero por ahí salió en internet un video de una señora que tenía un colegio y en el colegio está ella haciendo la calificación de algunos exámenes y de repente pues llama a uno de los niños y le dice, mi amor, aquí tuviste un error en tu examen. ¿Cuál fue el error, maestra? Bueno, la pregunta decía, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Y? Tú pusiste 22. Mi amor, el 2 más 2 no significa que pongas un 2 y un 2 juntos, sino que sumes 2 más 2. Yo aquí tengo 2 marcadores y acá traigo otros 2 marcadores. ¿Cuántos tengo en total? 22. Avienta las cosas y se va el muchacho. La pobre señora se queda aturdida, pero después al día siguiente llegan los papás. Queremos hablar con usted. Que usted tuvo un problema con mi hijo por tener diferencias de opiniones. ¿Diferencia de opinión? ¿No? No tuvimos ninguna diferencia de opinión. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que yo le hice la pregunta a su hijo, ¿cuánto es 2 más 2? Y él contestó 22. Y los papás le dicen, ¿y cuál es el problema? Eso es lo que para él significa. ¿Tiene algún problema con eso? ¿Con aceptar que no todos tienen el mismo criterio que usted? Y entonces le dice la mamá, me voy a encargar de que la corran y yo me quedaré en su lugar para enseñar correctamente a los niños. Y se va. Bueno, le da una cachetada a la maestra y se va. Total de que luego llega el asunto hasta la misma dirección, ¿verdad? Y la mandan llamar. ¿Que usted tuvo problemas con uno de los niños de esta escuela y con sus papás? Dice, yo no tuve ningún problema. El problema lo tienen ellos. ¿Pero por qué es el problema? Pues yo simplemente les dije cuánto era 2 más 2 y ellos insisten en que 22 puede ser una respuesta correcta cuando matemáticamente 2 más 2 es 4. Pero no puede usted estar tan cerrada, no puede tener un criterio tan cerrado, le decía la misma dirección. Usted tiene que ser más abierta a la opinión de las demás personas. Si ellos quieren que sea 22, ¿qué problema tiene si usted dice que 2 más 2 es 4 con que ellos dicen que es 22? ¿Qué problema hay que te diga que no eres hombre o mujer por lo que indique tu sexo, sino por lo que tú quieras creer? ¿Sí me explicó? ¿Hacia dónde va la idea? Pero matemáticamente está un poco más comprensible, ¿no? Finalmente le hablan por teléfono y le dicen, lo sentimos mucho, pero usted no puede seguir trabajando con nosotros por tener un criterio tan cerrado que daña no solo a los padres, sino a los niños que han confiado a sus hijos a nuestro cuidado. Así es que queda despedido. Y entonces ahí está la gran prensa, ¿verdad? Las cámaras por todos lados, se encuentra el director que la va a correr delante de todos para que esto quede un testimonio claro ante toda la población y le dice, bueno señora, los $2,000 que le debíamos del mes pasado, más los 2,000 de este mes, nosotros aquí estamos pagándole 4,000 que le debíamos. Y él dice, no son 4,000, son 22,000. Y ante las cámaras se quedó el hombre con el ojo cuadrado, ¿verdad? Se la quiso pagar con la misma moneda. ¿Qué pasa cuando quitamos los absolutos? Nos volvemos absolutamente ridículos, ¿sí? Y es así como está la sociedad ahora. Ahora, ¿por qué es que está la sociedad así? Si dicen que más o menos un 1%
pongámosle un 10%, ya yéndonos muy lejos, de la población mundial es homosexual. Ya me estoy yendo muy lejos. ¿Cómo es que ese 10% nos ha volteado la tortilla? No es ese 10%, sino como que es que esto favorece a las intenciones, a los planes de la agenda globalista, y ellos son los que están tratando de imponer esto porque quieren reducir la población. Por eso es que están apoyando el aborto, por eso es que están apoyando los matrimonios homosexuales, porque por lógica un hombre que se casa con otro hombre no va a traer bebés al mundo, o una mujer con otra mujer no va a traer bebés al mundo. Y esa es la razón por la que estamos viviendo en esta crisis. Y es por eso que nada es absoluto, todo es relativo. ¿Y qué hacemos con la Biblia? La Biblia está llena de absolutos. Hay un cielo y hay un infierno. Hay pecado, hay santidad. Dice en Ezequiel 44, 23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Absolutos. Y entre lo limpio y lo no limpio. Absolutos. Entonces, ¿qué hacemos con la Biblia? Bueno, vamos a tratar de modificarla de tal forma que la Biblia diga lo que tú quieras que diga. ¿Saben que hay grupos que así la leen? Que no dice lo que literalmente dice. Ahora, la Biblia hay que leerla por lo que literalmente dice. La forma correcta de interpretar la Biblia es de manera gramatical, histórica, que es histórica, gramatical y... Ay, se me fue el otro concepto. Pero que es totalmente correcto. Histórica, históricamente correcta, gramaticalmente correcta. Entonces, a menos que la Biblia diga lo contrario, entonces yo puedo pensar en otras cosas. Pero si la Biblia no me da lugar a eso, yo tengo que ver que lo que me dice es precisamente lo que está escrito. Cuando vemos que Jesús murió y resucitó, ya estando en el estado de resucitado, dice ahí en Hechos capítulo 1, dice, entonces abrió el entendimiento de ellos para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. ¿Sí? Y así fue necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero así está escrito y se cumplió lo que estaba escrito acerca de él. Y si la gente hubiera leído lo que estaba escrito de él, como en Isaías 53, como en el Salmo 22, donde se describe claramente el sacrificio de Jesucristo, hubieran creído que él era el Mesías. Pero cuando las personas no creen lo que está escrito como está escrito, sino que todo lo toman de una manera simbólica, entonces para ti la Biblia es lo que tú quieras creer de la Biblia. Y así es como encontramos Biblias en donde te presentan a Dios como mujer, o en donde te exaltan la homosexualidad. Ya las hay. ¿Quiénes las compran? Pues ya te has de imaginar. Ahora, si tú quieres conocer la verdadera palabra de Dios, necesitas tener una traducción fiel al original. La Reina Valera es lo que tiene. La Reina Valera tiene una traducción fiel al original. Lo que dice en el original es lo plasmado en español de la palabra más apegada a ese original. Entonces, eso es lo correcto, tener una Biblia con una traducción fiel. Hay mucho que está en juego. El mundo está tratando de hacer todo relativo, no hay absolutos. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre no tiene una autoridad absoluta en su vida? Vive en una completa confusión. Fíjense muy bien, Dios a través de la Biblia nos ha dejado un compás o una brújula, ¿sí?, moral, para que pueda guiar la vida de individuos y la vida de naciones. ¿Por qué yo sé que esto es bueno o por qué yo sé que esto es malo? Porque lo dice la Biblia, pero además también da testimonio mi conciencia.
¿Hay alguna persona que diga que es malo mentir? Claro, los que dicen que todo es relativo, ¿verdad? Esa es tu verdad, esa fue su verdad, ¿sí? Todo es relativo. Pero yo sé que mentir es pecado porque Dios lo dice. Yo sé que el decir que la homosexualidad es pecado es porque Dios lo dice. Claramente leemos en 1 Corintios cómo el Señor detesta la homosexualidad. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Entonces es malo porque Dios lo dice. Y si la Biblia es mi autoridad absoluta, entonces tengo una brújula. Sé para dónde está el norte y para dónde está el sur y no me voy a extraviar. Sé cómo debo conducirme y no me voy a extraviar, aunque el mundo me lo trate de presentar como algo bonito y aceptable. Porque en eso entre ellos tiene sus encantos, si tú quieres decirlo. Pero es abominable para Dios, por lo tanto no lo voy a hacer. ¿Y acaso no siente lo mismo aquel que roba? Eso que siente en el placer de ver toda esa emoción por querer robar algo que no le pertenece, pero eso es pecado. Y mi brújula me indica el norte, el sur, el este y el oeste de una manera correcta, y sé que eso no le agrada a Dios, y sé que eso es pecado, y entonces simplemente me abstengo de hacerlo. ¿Te das cuenta lo importante que esto es para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, para tu nación? Las naciones, en la mayoría de los casos, se basan en los mandamientos de Dios, en el decálogo, para establecer sus leyes. Claro que hay muchas cosas que se tienen que detallar y se detallan, pero la base es esto, el decálogo, en sus leyes. Las leyes están bien. El problema es cuando ya les dan la interpretación los abogados y tratan de ayudar al que más les pague, ¿no? Pero una correcta autoridad tiene que ser imparcial para el que tiene dinero como para el que no lo tiene. Para el que tiene un alto nivel social como para el que está en un bajo nivel social. Y un juez, si no tiene temor de Dios, no es un buen juez. No terminará haciendo un buen juicio. Nosotros podemos ver que una nación sin la palabra de Dios no tiene un firme, un sólido fundamento. Por eso es que debemos nosotros como iglesia predicar la palabra de Dios para alentar a la población a tener una brújula, a tener una autoridad absoluta que rija su comportamiento, que ayude a su país, que viva para facilitarle el trabajo a las autoridades, al ejército, a la policía, y que sean parte de esa sociedad que ayuda a impulsar los valores correctos que benefician no solo tu vida y tu familia, sino a todo tu país. Son valores a los cuales debemos regresar a la palabra de Dios, debemos regresar a la Biblia. Un alma sin la Biblia está sedienta, una nación sin la palabra de Dios padece de sed, y los resultados que hay cuando un país no vive en la palabra de Dios son peores que aquellos que puede traer una hambruna física al país. ¿Tú puedes ver la condición caótica en la que estaban viviendo en Venezuela? Es lamentable. Pero ahí tienen un tirano y no lo pueden sacar de ahí. ¿Por qué? Porque sabe hacer sus trampas para engañar y llevarse los votos que lo acreditan vez tras vez como presidente, ¿verdad? Ya no lo pueden sacar. Así es el hombre sin Dios, no tiene escrúpulos. Y eres capaz de aceptar máquinas que me permiten manipular las votaciones y me den las votaciones a mi favor, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? ¿Te importa la gente? Se importan ellos mismos. Son verdaderos tiranos. Y Dios nos puede librar de una tiranía así cuando nosotros regresamos a la palabra de Dios y compartimos la palabra de Dios. O sea, la tarea principal de nosotros como iglesia es compartir el evangelio para que las personas se salven.
por amor al Señor y por lo que Dios nos encomendó que hiciéramos. Pero de que esto trae también un impacto social, por supuesto que también lo trae. Y Él quiere que nosotros lo pongamos en práctica y veamos un beneficio para nuestra sociedad. Si hasta ahorita Dios ha preservado las sociedades con pocos creyentes, imagínate que todos fueran creyentes. Yo te digo, imagínatelo. Un día se va a ver cuando todo esté bajo el reinado de Cristo y la maldad sea minimizada o puesta a su mínima expresión. Un día se va a ver esto. Pero ahorita estaríamos viendo el paraíso si todos fueran creyentes. Así es que una nación sin la Biblia carece de libertad. Una nación sin la Biblia carece de un fundamento sólido. Y una nación sin la Biblia carece de una verdadera fe. Nosotros leemos en Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien. Ahora, Pablo sabía esto. Y Pablo pudo ver esto en cuanto a su nación. De tal forma que él escribió en Romanos capítulo 10 también, pero en los versículos del 1 al 4, vamos a leerlos. Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 4. Dice lo siguiente: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pablo sabía que ellos tenían celo por Dios. Él mismo había sido una persona que tenía celo por Dios. Según nos comenta en sus escritos, él había sido enseñado a los pies del máximo líder de los fariseos, que era Gamaliel, un anciano, y él era una persona celosa por la ley. Los fariseos eran considerados como las personas más santas, que guardaban la ley casi que puntualmente, por lo menos en su apariencia externa. De ahí que fueron objeto también de las censuras de parte del Señor Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Pero Él era una persona que no creas que Él era un borracho, no creas que Él era un adúltero, no creas que Él era un ladrón o algo por el estilo. No, Él tenía celo por su Dios. Y de hecho, cuando Él estaba persiguiendo a los creyentes, Él creía que estaba rindiéndole un servicio a Dios y a su nación y al Sanedrín. Estaba persiguiendo a los judíos que se estaban convirtiendo a Cristo, siguiendo a este camino, siguiendo al cristianismo. Hasta que se le aparece el Señor y le dice: ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Entonces Él entendió que seguir a los cristianos era seguir a Cristo. ¿Y quién eres, Señor? Yo soy Jesús, yo soy el Mesías, yo soy tu Mesías, a quien tú estás persiguiendo. Entonces se dio cuenta de su grave pecado, se convierte a Cristo y empieza a seguir a Cristo. Pero los fariseos eran así. Cuando Él presentaba su defensa decía: yo era igual que ellos, un ferviente, un celoso seguidor de Dios. Y tenían celo por Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a un conocimiento correcto. Si ellos hubieran entendido toda la Escritura, hubieran comprendido que Cristo era el Mesías. No tenían celo conforme a ciencia, desconocían la justicia de Dios, la verdadera justicia de Dios. ¿En qué consiste esa verdadera justicia de Dios? Que es una justicia perfecta. No admite ni un solo pecado, ni un solo pecado. ¿Quién está capacitado para poderse salvar por sí mismo? Ni los fariseos. Cuando leemos en Eclesiastés 7:20 que dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, nos deja descalificados a todos. Pero esa es la justicia divina y no puede cambiar. Su naturaleza no puede cambiar.
Él es perfecto en todos sus atributos, infinitamente perfecto. Y en cuanto a su justicia, también es infinitamente perfecta, por lo que podemos tener paz en el corazón nosotros cuando padecemos injusticias. Cuando ves que han asesinado a alguien que tú aprecias, tienes paz en tu corazón porque sabes que nada va a quedar sin ser juzgado, porque la justicia de Dios es perfecta. Y entonces, ¿quién puede salvarse por sí mismo ante esa justicia perfecta? Ignoraban la justicia de Dios. Y la única forma en la que el hombre podía ser justificado ante Dios era con un sacrificio perfecto. Todos los sacrificios que ellos realizaban era únicamente una figura de lo que iba a venir a ser Cristo cuando vino aquí a la tierra. Nada más era una figura. Porque todo lo que ellos hacían tenía que ver con esto. Primero, tenían que agarrar al más limpio, puro y perfecto de sus animales. Esto hablaba de la perfección de Cristo. Tenían que derramar hasta la última gota de sangre. Hemos visto que ahí en Levítico 17:11 dice algo muy importante, que la vida de la carne en la sangre está. Y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por ustedes, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea que, como la paga del pecado era la muerte, este animal que iba a morir en mi lugar daba cumplimiento a la justicia divina que había sobre mi pecado. Pero esto nada más era figura de lo que iba a venir a ser Cristo. Porque cuando Cristo viene a esta tierra y Juan el Bautista lo ve, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, él iba a ser el Cordero perfecto que iba a poder quitar el pecado a todo ser humano que creyera en Cristo y en su sacrificio, y podernos justificar ante Dios y poder tener acceso a Dios, reconciliación con Dios. Entonces tenían celo por Dios, sí, pero no conforme al conocimiento de lo que está escrito. Tú te has convertido a Cristo, tú crees que vas camino al cielo, tú crees que ya tienes vida eterna. Si lo crees en base a tu conocimiento, si lo crees en base a lo que yo te digo, tienes que creerlo en base a lo que está escrito. Toda persona que se convierte a Cristo tiene esta responsabilidad. Porque hasta que yo lo veo y lo leo, entonces lo entiendo. ¿Sí? Tienen celo, pero no conforme a conocimiento. Han establecido su propia justicia y no han creído en la justicia de Dios. Aquí está la justicia escrita. Sí, se los digo conforme a los versículos, pero tú tienes que leer la palabra de Dios para que tengas una verdadera conversión y una sólida fe. Porque sin la Biblia no tenemos una verdadera fe. Y ahí tenemos a Pablo que tenía esta preocupación por su pueblo, este anhelo por su pueblo, pero no creían en Dios, pero no conforme al conocimiento, sino habían establecido su propia justicia y no la de Dios. La Biblia nos transmite píldoras de fe, nos transmite, y que yo diría, superpíldoras de fe, ¿verdad? Que nos vienen por leer la palabra cada día. Como leímos hace unos momentos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, cuando uno se convierte y empieza a leer la palabra de Dios, empieza a crecer su fe. ¿Por qué razón? Porque empieza a saber quién es Dios. Cuando lees desde el principio y lees creyendo a Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí ya te pones a pensar, qué inmenso el poder de Dios. Cuando ves en los Salmos que dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Imagínate el poder que hay en el aliento de la boca de Dios. En el mío nada más estrello los ojos de mi esposa cuando me levanto y le digo buenos días, pero en el de Dios hay un poder infinito que Él dice y es hecho. Él manda y existe. Ese es el poder de Dios. Y empiezas a crecer en ese poder de Dios. Y ves cómo libera al pueblo de Israel y cómo se abren las aguas del mar para que el pueblo camine sobre tierra seca. Y entonces creces en la fe. Este es Dios.
el Dios en el que he creído, para el cual nada hay imposible. ¿Cuándo se había visto que una mujer concibiera sin la necesidad de un hombre? Y cuando es engendrada por el Espíritu Santo, se le aparece el ángel a María y le dice, ¿cómo va a ser esto si no conozco hombre? Le dice, no, vas a ser envuelta por la sombra del Altísimo. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cuándo se había visto algo así? Y luego le dice, porque nada hay imposible para Dios. Entonces tu fe va creciendo. Cuando ves a un hombre que creía en Dios y que sin tener nada en sus manos se lanza contra un león o contra un oso que le había robado las ovejas de su padre y luego llega a enfrentar a un grandote Goliat y lo mata, lo mató porque él había crecido en su fe de quién es Dios. Y él dijo, Dios me lo va a entregar en mis manos. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Acaso no eran también israelitas? ¿Y por qué nadie quiso enfrentar a Goliat? Porque nadie tenía la fe de David. Necesita crecer nuestra fe. ¿Qué tanto tiempo le dedicas a la palabra de Dios? ¿Tú crees que es palabra de Dios? Haces bien. Pero ¿qué tan importante es su palabra en tu vida? Te das cuenta de cuánto lees cada día la palabra de Dios. Yo te doy un consejo. Yo lo seguí desde que me convertí prácticamente. Es mejor, si acaso tuvieras esa necesidad de dejar de consumir tus alimentos 1 o 2 días o 3 días, que dejar de leer la Biblia 1, 2 o 3 días. Porque todo en tu vida tiene que ver con tu comunión con Dios, con tu conocimiento de su palabra, con tu comunión con tu vida espiritual. Y vienen mayores problemas cuando no tienes una buena relación, una buena comunión con Dios, cuando te debilitas espiritualmente, que cuando dejas de comer físicamente. Por eso es importantísimo que día con día dediques un tiempo a leer la Escritura. Yo les he dicho, tú lees 3 capítulos diarios y 5 el domingo, en un año ya la leíste toda. No es difícil leer la palabra de Dios. Es simplemente que tengas el carácter de decir, voy a establecer este horario en mi vida para dedicarlo a la Escritura. Puedes dedicar 1 hora, lees la palabra de Dios, platicas con Dios después de haber leído y sigues tus actividades. Está bien, pero dedicas un tiempo día con día, porque tú le vas a dar tu tiempo a aquellas cosas que para ti son importantes. Mentira que es que no tengo tiempo por mi trabajo. No. Tú se lo vas a dar el tiempo a lo que tú crees que es importante. Para ti es importante la palabra de Dios, es importante tu comunión con Dios, le vas a dedicar ese tiempo. Para ti es importante tu familia, le vas a dedicar tiempo. Y el orden correcto es primero Dios, luego tu familia, luego tus negocios. En ese mismo orden establece tus horarios y vas a ver la bendición que Dios tiene en tu vida. Entonces, pues sí, necesitamos entender que necesitamos mantener esta fe sólida. Y la Biblia es esa simiente incorruptible que nos permite renacer. Leamos lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Donde dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios no cambia, vive y permanece para siempre. Qué hermoso que podamos tener ese descanso en que lo que Dios nos dice tiene aplicación para tu vida, para tus hijos, para tus nietos, la tuvo para tus papás, para tus abuelos, etc. Es la misma. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo. Ayer y hoy y por los siglos, dice la Escritura. El hombre es el mismo. Cambiarán las modas, cambiará la tecnología, cambiarán las civilizaciones, pero el hombre en esencia sigue siendo el mismo y la necesidad sigue siendo la misma. Y la forma como nos podemos salvar es a través de renacer por la palabra de Dios, leyendo lo que Dios nos dejó escrito en la Biblia.
Y por eso es que compartimos constantemente aquí los versículos que nos hablan de esta forma en que podemos nacer de nuevo. Y por nacer de nuevo nos referimos a nacer en el Espíritu, como está descrito en el capítulo 3 de Juan. Pero entonces, nosotros tenemos que agarrarnos de la palabra, permanecer en la Biblia, porque desviarnos de la palabra de Dios, desviarnos de la Biblia, nos lleva a vivir en una verdadera hambruna espiritual. Las riquezas de las naciones, ¿en dónde creen que se encuentran? Se encuentran en la riqueza de la fe de su país, de su pueblo. La riqueza de la fe de su pueblo. Ahí estriba la riqueza de las naciones. Analicemos esto un poquito. Mientras más personas conocen el Evangelio de Jesucristo y viven conforme a la palabra del Señor, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ser trabajadores honrados, van a ser diligentes en pagar sus compromisos, van a ser diligentes en hacer las cosas correctas que ayudan al pueblo y a la nación, pagarán sus impuestos, respetarán las leyes, respetarán las señales de tránsito, etcétera, etcétera. Respetarán al prójimo, amarán al prójimo como a sí mismos. Entonces, antes de buscar mi bien, voy a buscar el tuyo propio. Estarán dispuestos a ayudarse unos a otros. Y entonces, imagínate cómo sería este país. Las riquezas sobreabundarían en ese país. ¿Qué es lo que frena la riqueza en la actualidad? El robo. ¿Por qué nuestros países están en la miseria? ¿Por la corrupción? ¿Quita la corrupción? No, hombre. Aquí en Guatemala, el Roosevelt, el San Juan de Dios, tendrían la máxima tecnología. Un médico una vez me comentó que sacaron en la prensa que habían donado unas maquinarias para hacer cierto tipo de tratamiento médico. Y llega la prensa y esta persona cuando trabajaba en este hospital, adaptan toda una sala grande, ponen todas las máquinas, sacan las fotos, llegan las autoridades y lo sacan con las fotos con las máquinas y acaban de hacer todo este estudio fotográfico, agarran las máquinas, se las llevan, desapareció. ¿Cómo se llama eso? Robo, sí, robo. Ladrones. Uh-huh. ¿Corrupción? Sí, corrupción. Corruptos. Entonces, esta es la calamidad, porque no conocen a Dios. Y van camino al infierno, eso es lo peor, van camino al infierno. Pero la única necesidad que ellos tienen es conocer a Cristo. ¿Y por medio de quién la van a conocer? Por medio de los creyentes, por medio de la iglesia, compartiéndoles el mensaje de salvación. No hay otra esperanza. Por eso las riquezas de las naciones se encuentran en la riqueza de la fe del pueblo. Podemos hacer mucho. Si lejos de dedicarnos nada más a quejarnos y a juzgar a los demás, nos dedicáramos a predicarles, ganaríamos mucho terreno para ver cómo esto merma, disminuye y se levantan más creyentes que quieren gobernar para el Señor a un país. ¿Hacen falta gobernantes creyentes? Sí. ¿Políticos creyentes? Sí. ¿Dirás que es muy difícil que haya un creyente que pueda ser político? Sí, es muy difícil, pero puede ser. Ahí tienes a Daniel. Llegó a ser el segundo de Nabucodonosor. Llegó a ser el segundo de Darío. 2 reinos, de los babilonios y de los medopersas, 2 reinos. Se mantuvo en integridad. Y cuando un rey corrupto empezó a hacer una gran fiesta y a emborracharse con toda su gente, y entonces mandó traer todas las copas que habían sido traídas de Jerusalén, del templo, para beber en ellas, porque eran copas de oro, y empezó a alabar al Dios de oro y de la plata, y le aparece de repente una mano que en lo encalado de la pared empieza a hacer una escritura, le empezaron a chocar las rodillas una con la otra. ¿Quién puede leer eso? Nadie. Le voy a dar grande honor al que lea eso, un vestido de púrpura y un gran
collar de oro, pero que alguien me lea eso. Hasta que llega una mujer y le dice, mira, aquí mora un hombre que se llama Daniel y ha sido justo y ha permanecido fiel en el Señor. Eso es un verdadero creyente, justo y fiel. Y él te puede leer la escritura. Y se la leyó. Y le declaró lo que estaba escrito. Tu reino ha pasado a los medos y a los persas. Ahí llegaron los medos y los persas, acabó el reino babilonio. ¿Esto es posible? Claro que es posible. ¿Hacen falta también abogados creyentes? Claro que hacen falta abogados creyentes, contadores creyentes, arquitectos creyentes. ¿Cuántos arquitectos, si tú pudieras ver lo que hay en los muros, te espantarías? Te das cuenta hasta que los tumbas porque quieres hacer más grande tu casa. Y te das cuenta que hay hasta papeles de Tortrix ahí metidos en los muros. En el terremoto en México apareció o se desveló toda esa corrupción de los constructores de esos edificios del Seguro Social, que se cayeron por la mala construcción, porque no hicieron las cosas como habían firmado que las iban a hacer. Y entraban camiones por un lado y salían por otro para hacer otras construcciones para estas personas corruptas. El problema es el pecado. Ese es el problema de la humanidad. Y la única solución está en convertirnos a Cristo. ¿Sabes lo que tienes en tus manos? La solución para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, para tu sociedad, para tu país, a través de poderles predicar el Evangelio de Jesucristo. Hay mucho que nosotros podemos hacer. ¿Tienes hambre por la Biblia? Devórala en tanto que está a tu alcance, en tanto que lo puedes hacer. Y dala a conocer a otros. Y así nosotros podremos llegar a evitar una hambruna espiritual. En una ocasión un par de señoras iban en un camino y en eso pasaron por un lugar sumamente marginal, sumamente pobre, y cada una reveló lo que vio a su respectiva familia. Una llega con su familia y les dice, no hombre, pasé por un lugar tan feo, tan pobre, tan miserable. Toda la gente se veía que tenía mucha hambre, todos estaban sumamente sucios, las calles sucias. Yo hasta tengo temor de haberme contagiado con alguna fea de esas enfermedades que hay por ahí y no quiero volver a pasar por este lugar jamás. La otra dijo, vi tanta hambre y tanta miseria que yo creo que nosotros podemos hacer algo para ayudar a estas gentes. Yo me voy a disponer a ayudarlas y a buscar ayuda de otras partes para que podamos ayudarles a mermar esa hambre y ayudarles en sus grandes necesidades y en sus grandes carencias. Dos personas que vieron lo mismo, pero con distinto corazón. Cuando Jesús vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Tienen necesidad de hambre? Sí. Es importante atender esa necesidad. Pero ¿sabes cuál es su mayor necesidad? Satisfacer el hambre que tienen de la palabra de Dios. Porque toda aquella persona que decida no convertirse a Jesucristo va a partir a una eternidad en el infierno. Cristo vino a dar su vida en la cruz para librarnos de ese terrible lugar. Entendamos que tiene tres aspectos la salvación que Él nos da, que Él nos dio ahí en la cruz. Cuando decides convertirte a Él y aceptar esa sangre que te limpia de todos tus pecados, sanación, liberación, salvación, son el mismo término que se ocupa. Es el mismo término. Fuiste liberado de la eternidad en el infierno o salvado de la eternidad en el infierno. Segundo, fuiste salvado de la esclavitud del pecado que tenías como ser humano. Y tercero, vas a ser liberado de esta naturaleza corrompida, de esta carne, cuando tengamos en la resurrección de nuestro cuerpo, un cuerpo semejante al de Cristo, que no tendrá ninguna relación con el pecado. Esa es la que está por suceder. Pero estos tres aspectos son importantes entenderlos en cuanto a la salvación. Y cuando compartimos el Evangelio, es importante también dejarles en claro a las personas.
Dios quiere salvar tu alma de un infierno eterno. Y para eso envió a su Hijo a la cruz del Calvario, a ocupar tu lugar, para pagar por todo lo que tú merecías y poderte dar liberación, sanación, salvación de ese lugar, de tu naturaleza pecaminosa, de tu esclavitud al pecado, y un día un cuerpo semejante al de Cristo. En eso consiste la salvación. Hace falta que tengamos esa compasión. Como estas dos señoras, puedes decir, es que hubo tanta necesidad de la palabra de Dios en la gente, pero tengo temor a que me vayan a contagiar con sus malas formas de vivir, o voy a hacer algo para llevarles el Evangelio y poder compartir con otros hermanos en Cristo para llevarles el Evangelio, porque esa es su gran necesidad. Y esta necesidad no solo suple el hambre espiritual, sino también el hambre física, que muchas veces viene por la vida de pecado. Vamos a terminar haciendo una oración. Padre amado, cuántas gracias te damos en esta mañana, la oportunidad que nos das de poder valorar la bendición de vivir en un país libre, con un gobierno que nos permite tener libertad y un ejército que nos ayuda en esa libertad a llevar la ayuda que necesitan las personas y a preservar la independencia de este país. Muchas gracias por el ejército que has dado a Guatemala, que has dado a nuestros países, y que podemos también gozarnos en que esto proviene de tu mano para poder compartir con libertad tu bendita palabra. Guíanos, Señor, como iglesia, porque sabemos que esta gran hambre que puede vivir mucha gente físicamente es debido al hambre que no han saciado espiritualmente, y la cual queda plenamente saciada únicamente cuando nos convertimos a ti y empezamos a leer tu palabra. Gracias por este alimento que tú nos has dejado para disfrutarlo día con día, Señor. Te pedimos que a través de él nos lleves a crecer en la fe y poder ser verdaderamente libres en lo personal, como familia, como matrimonios y como nación. Todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén.